No cometerás adulterio. Bueno, llegamos al séptimo mandamiento de la ley de Dios. Ciertamente nuestro Señor lo encierra absolutamente todo. Todo para Él, todo para su gloria, todo bajo su mano, todo dentro de su ley, todo para ser redimido por su evangelio, absolutamente todo es suyo, la tierra y su plenitud. Por lo tanto, esa circunstancia que Dios le ha entregado al hombre de ser un ser sexual está encerrado entonces bajo su ley. Está encerrado entonces bajo su ministerio. Está encerrado entonces bajo su señorío. Porque absolutamente todo lo ha creado para gloria y honra de su nombre. Y en ese sentido entonces, la intimidad humana, la intimidad entre hombre y mujer, es seguida según el modelo de Dios. Y si no es seguido según el modelo de Dios, es entonces pecado y transgresión. A eso es a lo que se le llama adulterio. A todo pecado y transgresión que es seguido por fuera del modelo perfecto de Dios nuestro Señor. Pero adulterio se refiere específicamente a la transgresión de la ley de Dios en cuanto a la intimidad sexual dentro del matrimonio. Es decir, el séptimo mandamiento tiene como propósito proteger la institución del matrimonio. ¿Por qué? Porque la institución del matrimonio creado por nuestro Señor es también tipo y modelo de esa institución de Dios misma, mediante la cual Dios entra en una intimidad perfecta con su iglesia, con el ser humano. La relación de Dios con el ser humano es perfecta bajo el modelo de Dios, y la relación de Dios con el ser humano, con el hombre, es perfecta bajo el modelo de Dios, porque la relación de Dios con el hombre es según la relación entre Dios mismo. Miren el orden de los modelos. La relación entre hombre y mujer, la relación matrimonial, es perfecta delante de los ojos de Dios si esa relación matrimonial de hombre y mujer es según la relación entre Dios y el hombre. Ese es el modelo. El modelo que el hombre sigue para guardar su relación matrimonial es el modelo de la relación entre Dios y el hombre. Y a su vez, la relación de Dios con el hombre es modelo de la relación entre Él mismo, con Él mismo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y siendo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo hemos repetido y repetido y repetido, Él es perfecto en la relación con Él mismo, de tal manera que el Padre se goza con el Hijo, y el Hijo con el Espíritu, y el Espíritu con el Padre, y el Hijo con el Espíritu. Por lo tanto, es una relación perfecta de gozo mutuo. Asimismo, entonces, es la relación, y debe ser, entre Dios y el hombre, relación fiel y perfecta en fidelidad del hombre a Dios y de gozo mutuo. Y por lo tanto, entonces, la relación que el hombre mira para que su relación ahora marital sea perfecta es la relación de Dios con el hombre. ¿Me explico? ¿Ese es el orden? Vamos un momento al libro de Jeremías y luego vamos por otros pasajes. Libro de Jeremías. Y teniendo el libro de Jeremías listo, vamos a tener también el libro de Primera de Tesalonicenses. Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 3. Jeremías era un profeta que tenía unas cualidades. Primero, Jeremías era profeta, es decir, era una persona que había sido llamada para comunicar los decretos, los pensamientos, las opiniones, las doctrinas, las profecías de Dios a los hombres. Pero Jeremías pertenecía al cuerpo sacerdotal de Israel, era un levita. Las dos cosas. Jeremías es llamado siendo apenas un muchachito. Pero en la Escritura, un muchachito, ya es lo suficientemente hombrecito como para tener la responsabilidad de los planes de Dios. Jeremías capítulo 3. Leamos desde el versículo 1.
Dicen, si alguno dejare su esposa y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá él a ella más? Si alguno se va de viaje, no por infidelidad, si alguno se va de viaje, si alguno se ausenta del hogar y, estando él ausente, ella se va de él y se junta a otro hombre, ¿él volverá a ella? Dice que eso es una pregunta retórica. Ante el oído del pueblo de Israel, sabían que él no volvería a ella. ¿Por qué razón? ¿No será tal tierra del todo amancillada? ¿No habrá vergüenza en la tierra porque tal cosa se ha hecho? Ahora, mire lo que le dice nuestro Señor al pueblo. Tú pues te has prostituido con muchos amantes. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Dice que el modelo del matrimonio y de la fidelidad entre hombre y mujer es según el modelo de matrimonio, de pacto y de fidelidad del hombre a Dios. Es decir, sabemos que hay adulterio porque Dios dice, esto es adulterio. Pero el modelo primeramente que debemos ver de adulterio es en la relación del hombre con Dios. Si el hombre viola el pacto con Dios nuestro Señor, Dios lo llama adulterio. Te has prostituido con muchos amantes. En la Escritura, y esto es muy importante culturalmente, en la Escritura es más escandaloso la relación de infidelidad al pacto matrimonial que el simplemente buscar prostitutas. ¿Me doy a entender? En la cultura, en la convención, en la tradición, puede ser algo escandaloso buscar prostitutas, sí. Pero en la Escritura es más escandaloso buscar la infidelidad fuera del matrimonio. Buscar la intimidad fuera del matrimonio. Tanto así que para la Escritura es tan terrible la práctica del adulterio que nuestro Señor no condena con la muerte la prostitución. Acordémonos las dos prostitutas que llegan ante el rey Salomón y traen un caso gravísimo y difícil. ¿De quién es este niño? Porque el niño de una de las dos ha muerto. Y la madre del niño muerto ha tomado el niño vivo de la otra mujer prostituta y lo ha acostado al lado de ella para hacerle pensar a la otra que el muerto es el de la otra. ¿Qué dice Salomón? Bueno, sí, les voy a resolver el caso, pero después acuérdense que están condenadas a muerte o a la cárcel. No, de ninguna manera. Sin embargo, en la Escritura sí es motivo de muerte, como le veíamos la semana o las 2 semanas anteriores, el adulterio. El que viole o la que viole el pacto matrimonial está civilmente en la Escritura o en la ley civil condenado a muerte. En la convención del mundo, que tuerce la Escritura y los valores de Dios y los principios de Dios y las prioridades de Dios, que a lo que Dios le da mayor importancia lo trata por el suelo y lo que es de menor importancia lo eleva. El adulterio no es ningún delito civil y nadie va a la cárcel por adúltero. En la cultura pagana y alejada de Cristo. Pero en la cultura cristiana, acordémonos que José se retira y se aleja de María porque piensa que María es adúltera y no quiere que ella muera. Pero no va a morir si José mismo, como la víctima, no trae el caso ante las autoridades, ante los ancianos. Y tampoco José es capaz de soportar, de cargar con la vergüenza de la traición. Y por lo tanto se retira. Piensa él que ha sido traicionado. En la convención del mundo es más terrible la prostitución. Pero en la Escritura, fíjese cómo le llama a nuestro Señor. Versículo
Jeremías capítulo 3, versículo 1. Dicen, si alguno dejare a su esposa yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más, no será tal tierra del todo amancillada, tú pues te has prostituido. Dice, pero ¿cómo puede ser? Se está hablando es de una mujer que tiene amante, no que es prostituta. Que para la Escritura no es prostituta, simplemente la mujer o el hombre que se vende, que vende su cuerpo a cambio de un don, de un dinero, de un comercio. No, en la Escritura ya es considerada simplemente la violación del pacto matrimonial, prostitución. Y es más terrible. La cultura pagana, sin embargo, criminaliza más a una pobre mujer que incluso hasta por dinero lo hace o tiene que hacerlo, qué sé yo, la circunstancia. Y por lo tanto su ley civil es la que se ha prostituido delante de Dios nuestro Señor al ser infiel a Dios y criminalizar al que Dios o a la que Dios no criminaliza. Pero al considerar inocente al que Dios criminaliza y sin embargo considerarlo libre de culpa criminal, el pueblo de Dios se ha prostituido. Porque la prostitución delante de Dios nuestro Señor es violar su pacto, su compromiso. Y violar su pacto, su compromiso es ser infiel a Dios, a las formas, a las maneras de Dios, a su voluntad. Cuando se adquiere otra forma u otra manera u otra ley que no es la de Dios nuestro Señor, pues se es infiel, se está siguiendo otro Señor. Es decir, se está yendo tras otro amante. Y por lo tanto el pueblo entra en adulterio, la prostitución espiritual. Claro, esta es una reprensión dura, grave, terrible que le hace nuestro Señor a su pueblo en los tiempos de Jeremías, siglo VI antes de Jesucristo, ¿sí? Porque es el pueblo de Dios. ¿Cómo te atreves, Jeremías, a llamarlos prostitutos al pueblo de Dios? ¿Quién te has creído tú, Jeremías? ¿Acaso tú, Jeremías, no eres parte del mismo pueblo? ¿También te estás autoincriminando? Bueno, pues sí. ¿Qué le hacemos? Como decía el profeta Isaías, ¡ay de mí! Porque vivo en un pueblo de labios impuros. Por lo tanto, yo mismo también soy un hombre de labios impuros, porque en el pacto de Dios, siendo miembro de la comunidad, del pueblo, soy afectado también por los pecados del mismo pueblo. Como miembro del pueblo de Dios, en la cultura alejada de la forma de ver Cristo, las cosas, el hombre es individual e individualista y le resbala lo que pasa al lado de él, no lo afecta. La prostitución del mismo pueblo, la idolatría, la infidelidad del pueblo a Dios, a él no le afecta y dice yo soy santo. Pero como dice el refranero español, el que con niños se acuesta. Claro, es uno afectado también. ¿Acaso en la Escritura no dice que Lot sufría las infidelidades y las inmoralidades de Sodoma? ¿Y no fue afectado él directamente y materialmente también en la destrucción de Sodoma y de Gomorra? Entonces no podemos decir nosotros somos cristianos y simplemente a nosotros no nos afecta, aunque vivamos en un pueblo de labios impíos, o idólatra, o prostituido. ¿Me doy a entender? Es importantísima esa distinción que nuestro Señor hace. El mandamiento de no cometerás adulterio. Que lo entendamos primeramente en la relación de Dios con el hombre. O si no, no comprenderemos en qué consiste el adulterio. El adulterio es la infidelidad al pacto matrimonial. El adulterio y la infidelidad al pacto matrimonial, porque primero es modelo de la infidelidad al pacto con Dios nuestro Señor, al pacto de la redención, al pacto de la salvación. Entonces vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4.
Leamos versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Además os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo debéis conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hasta ahí. Pablo le escribe esta carta a esta iglesia. Y les dice, cuando llega a este punto, el capítulo 4. Además les exhortamos, les rogamos, les suplicamos, les animamos a que anden, a que vivan de la manera como nosotros les hemos enseñado, claro. ¿En qué consiste la vida cristiana? En andar, en caminar de la manera como los apóstoles y los profetas nos han enseñado. Como las Sagradas Escrituras nos dicen, como nos enseñan. En eso consiste la vida cristiana. Y esa es la exhortación de Dios. Ese es el ruego de la predicación. La predicación es una exhortación, es un ánimo, pero es una súplica también a que vivamos como nuestro Señor nos enseña a vivir. Por eso desde la predicación, desde el cristianismo, desde la Escritura, el Evangelio, la evangelización es un ruego, es una súplica y es una exigencia a que se salga de la manera como el mundo enseña a vivir. A que no preste oído a lo que el mundo dice de cómo es la vida y los mandamientos y la voluntad de Dios, y que siga el verdadero mandamiento de Dios nuestro Señor, que es en la fe de Jesucristo, es decir, en su identidad como hombre santo, como hombre perfecto. Ahora, hay una palabrita con la que el Señor, el Espíritu Santo, declara con la pluma de Pablo cómo es esa forma de vida. ¿Cómo dice? Versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios vuestra, santificación. ¿Cómo se llama con una palabrita la voluntad de Dios nuestro Señor? Santificación. Es decir, el cumplir el pacto de Dios nuestro Señor. El vivir en un matrimonio con Dios fielmente, sin adulterar, a eso se le llama santificación. El que no busca ser santo es un adúltero. El que no vive en santificación vive en adulterio para con Dios. Pero por lo tanto, entonces, si vive en santificación, en obediencia a Dios, buscando su voluntad y hacer su voluntad de la manera como es enseñado en la Escritura. Ahora, la última parte del versículo 3, se abstiene de la fornicación. Y en el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Pero espérate un momento. Dices, si yo me abstengo de la fornicación, entonces vivo en santificación. Sí, es una manera. Es la manera dentro del matrimonio, que si se abstiene de la fornicación vive como santo. Ahora, ¿qué dice el gnóstico? Gnóstico es la persona que trata como por el suelo, como que no es sagrado, como que no es la voluntad de Dios, las cosas que se hacen con el cuerpo, que las cosas de Dios son las del alma, dicen, las del cuerpo no. Como si Dios solamente hubiera creado el alma, pero no el cuerpo. Como si a Dios se le sirviera solo con el alma, pero no con el cuerpo. Pero si es la voluntad de Dios que me abstenga de la fornicación y que viva en entonces ¿qué hago con el cuerpo? La santificación está estrechamente relacionada con el sexo. ¿Cómo puede ser? Sí. Fíjense que nuestro Señor no dice, absténgase del sexo, sino absténgase ¿de qué? De la fornicación.
Porque el sexo es santo en la manera de Dios. Es decir, el sexo es santo si se guarda el pacto de Dios nuestro Señor. Primeramente, honrándolo a Él, y segundo, honrando el matrimonio. A uno le llama la atención, ¿por qué el séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio y no más bien no serás borracho? ¿O no serás goloso? ¿Por qué en lo que se hace con el cuerpo, en lo que se consume, en lo fisiológico, dice no cometerás adulterio? Dentro de las necesidades fisiológicas o dentro de lo que se hace con el cuerpo, tal vez en donde se demuestra más pasión e intensidad es precisamente en el sexo. Y claro, está relacionado con la comida y con la bebida, es decir, con los placeres del cuerpo mismo, los cuales incluyen una forma de vivir santa también, pero de una manera muy interesante. Y en la sabiduría de Dios nuestro Señor trata el comer y el beber y el gozar de los sentidos, lo trata junto al comer y beber juntamente con el sexo. Es decir, el placer físico. Miremos varios pasajes, vamos al libro de Proverbios. Capítulo 9. Perdón, el capítulo 5. Capítulo 5, Proverbios capítulo 5. Versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite. La miel y el aceite, algo delicioso, algo bueno, algo nutritivo, algo saludable. ¿Quién es la extraña acá? Bueno, la que no es su esposa. Versículo 4. Pero su fin es amargo, como lo que se come y no sabe bien, como la bilis. Agudo como espada de dos filos, que duele en el cuerpo, que penetra y corta y daña, que mata. Versículo 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Hades o al Seol, es decir, al infierno. Versículo 6. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, para que los extraños no se sacien como comida de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Mire versículo 15. Bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu propio pozo. Derrámense fuera tus corrientes, y tus corrientes de aguas por las calles sean para ti solo y no para los extraños contigo. Versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud. En una manera poética muy hermosa, el rey Salomón usa ese deleite de la comida, de comer y de beber y de la miel. Y usa también el placer del cuerpo para compararlo con el placer también sexual y decir lo que comas tu miel que sea bueno, lo que comas tu miel, lo que disfrutes que sea legítimo, que sea lo tuyo, lo de tu casa. Mire más adelante en el capítulo 9.
Versículo 1 y 2. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a sus víctimas, mezcló su vino, puso la mesa. Lo compara con una cena. Es una cena. La mujer sabia, la mujer lícita. Sin embargo, en el versículo 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante. Devolvámonos al capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Versículo 10. He aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Cuidado, ramera no se refiere solamente al comprar y vender el cuerpo, se refiere al adulterio en la Escritura. Versículo 11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Miren lo que le dice. Versículo 17. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Perfumes, aceites deliciosos. Versículo 18. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Otra vez la comida y la bebida, los aromas íntimamente relacionados con el sexo. Claro. ¿Qué es lo que dice la Escritura, por ejemplo, el libro de Eclesiastés? Come tu pan, bebe tu vino con alegría, gózate con la mujer de tu juventud, porque tus obras son vistas buenas delante de Jehová. El hombre necesita, el ser humano, por creación, por diseño de Dios, disfrutar del placer del cuerpo. Es natural y es bueno. Volvámonos a Proverbios capítulo 5. En donde Salomón venía reprendiendo o advirtiendo a su hijo, cuidado con la mujer extraña, que su fin es amargo. Versículo 18, 19, 20. Sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud. ¿Qué dice la Escritura? Alégrese con la esposa de su juventud. ¿Cómo? Vayan a la iglesia y canten juntos. ¿Vayan al cine? Bueno, pues sí, también. Pero alégrate con la mujer de tu juventud. Versículo 19, como sierva amada y graciosa. Dos cosas. Primero, sierva amada. Primero, como querida por ti, amada, enternecida. Y segundo, graciosa, llena de gracia. Como cuando dice que el Señor le daba a Esther gracia delante de el rey Asuero. Que sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Los traductores de la Biblia que creen que arreglan mejor porque ponen palabras más suaves y cambiaron las versiones antiguas que decían que sus pechos te satisfagan siempre. Y ahora escribieron que sus caricias te satisfagan siempre. Porque de pronto suena muy sensual y eso no es tan cristiano, tan espiritual. No, en la santidad de Dios está gozar legítimamente con la mujer de su juventud. Y eso es parte de la estrategia de Dios que aparta al hombre del adulterio. El hombre es apartado del adulterio porque encuentra, primero que todo, dentro de su propia casa las mieles y los sabores y los vinos y las delicias que Dios le entrega. Como sierva amada y graciosa, Gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. No en un tiempo. Es interesante, en la ley, por ejemplo, de Moisés decía, cuando un hombre se case, no lo ocupen en ningún trabajo obligado para la comunidad. No lo lleven a la guerra durante un año para que su mujer goce de él. Y el goce es completo, en todo tiempo. En la civilización occidental en el siglo XIX, durante una época que se llamó el victorianismo, es decir,
una serie de valores según lo que la reina Victoria o la emperatriz de la India, reina de Inglaterra, emperatriz de la India, consideraba que era lo bueno y lo santo y lo justo. Comenzaron a practicarse en ciertas costumbres. En esa época se inventó una cosa que se llama la luna de miel. ¿Qué es eso de la luna de miel? Pues como están casados, recién casados, para que vayan y se gocen juntos. Pero la gente lo entendió, que como que se gocen juntos solamente en la luna de miel. Y cuando se acaba la luna de miel, porque ya no están en la playa, se acabó la luna de miel. Se acabaron los mieles y los vinos. Se acabó el perfume, el incienso, la mirra y los aloes y la canela. Se acabó la intimidad. ¿Por qué? Pues ya no estamos de luna de miel. Y luego nos dice la Biblia que hay que irse de luna de miel y esa es la luna de miel. No, de ninguna manera. Es en todo tiempo. Ese es el primer frente de batalla, que la pareja mutuamente lucha de una manera placentera. Pero es una lucha espiritual en contra de Satanás. No cometerás adulterio, no comienza, pongámonos a ayunar para que no cometamos adulterio. Sino goces el uno del otro en todo tiempo. Porque eso es lo santo. En todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Mire la pregunta, versículo 20. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hay una reprensión implícita, hay una advertencia. Le dice, ¿por qué, hijo mío? Es un padre enseñándole a su hijo. En la tradición cristiana, el padre le enseña a su hijo a ser fiel. No lo manda a la escuela dominical para que le enseñe a ser fiel. Él en su casa le enseña desde pequeño a ser fiel. Con la Escritura, con la Biblia. ¿O no creemos que es completa y útil para que el hombre de Dios sea utilizado por el Señor para toda buena obra? Pero la forma de enseñar a ser fiel no incluye de ninguna manera ser abstemio, abstenerse, privarse. Como le dice Pablo también a los colosenses, no mirarás y no tocarás y no probarás, sino gózate dentro de tu casa. Dentro de tu casa no quiere decir limitada a las paredes de tu casa, sino dentro de lo tuyo, en tu pacto matrimonial con la mujer de tu juventud. Eso es lo santo. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. No, yo ya, después de la luna de miel ya no hago nada porque qué pena con Dios. Qué pena con el Señor que lo mira a uno. Pues sí, el Señor lo mira a uno y aunque esté bien vestido, el Señor lo ve desnudo. No hay nada que esconder delante de Dios nuestro Señor. Nos vestimos y tratamos el cuerpo de manera digna, porque no queremos pasar de frente de los hombres, de los seres humanos como impúdicos. Eso es lo santo. Pero hermanos, con el esposo, con la mujer no hay nada que esconder. Conoció Adán a Eva y concibió Eva y dio a luz a Caín y Abel, y la palabra que usa es conocer. ¿Qué hay que esconder? ¿Cuál es la vergüenza? Absolutamente no. El gozo es mutuo y completo y santo. Y es bueno y agradable delante de Dios. Porque como le dice el apóstol Pablo a los romanos, la voluntad de Dios es buena. Y la voluntad de Dios buena no es solamente lo que se hace de la puerta de la iglesia para adentro.
Lo que se hace de la puerta de la iglesia para adentro en cuanto a la voluntad de Dios es como el 1% apenas de toda la voluntad de Dios. El hombre ocupa su tiempo, mucha parte de su tiempo, y está bien y debe ser así, en la intimidad con su mujer. No pensemos que cuando en la tradición cristiana, esa época gloriosa de la iglesia, siglos XVII, XVIII, y XIX, cuando le llamaban a la iglesia el puritanismo, eran puritanos porque eran fariseos. Y a lo bueno le llamaban malo, y a lo malo le llamaban bueno, y todo era pecado. No, al contrario. Era cuando precisamente la familia le enseñaban a sus hijos y a sus hijas lo bueno. Y para lo que Dios es bueno, nosotros no lo podemos llamar malo, porque si no blasfemaremos el nombre de Dios y su palabra. Y a los hijos entonces se les exhortaba y se les animaba a casarse. Y casarse para disfrutar del matrimonio en todos sus aspectos. Porque esa es una de las formas, la primera, que le ayuda al hombre a ser fiel. Fíjese, si seguimos con el versículo 22 y 23, prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Todos somos tentados de muchas formas y maneras. En los tiempos que vivimos hay dos formas de tentación que están presentes. Por un lado, nuestra civilización, nuestra cultura se ha convertido obsesiva en dos aspectos. Primero, en el aspecto sexual. No se puede comprar una Coca-Cola si no está la sexualidad de por medio. O si no, mire la propaganda, la publicidad. No se puede jugar, competir sanamente en los Juegos Olímpicos si no se reparten miles de condones primero en la Villa Olímpica. No se puede comprar ni vender un carro si no hay un afiche que motiva la sexualidad. Es la obsesión por la sexualidad. En todas las formas culturales, en todos los aspectos. Y cuando llevan a sus hijos a esa cosa que le llaman que escuela y que es un templo de Satanás, les dicen, no importa que practique su sexualidad como se le dé la gana, lo importante es que se ponga un condón. Desde pequeño la gente siendo bombardeada con la doctrina de la obsesión. Lo segundo en que la cultura moderna está obsesionada es con el romanticismo. El amor romántico. Una película no es buena si no tiene amor romántico. ¿Cuál es el amor romántico? Es el amor por el amor. La gente no se casa sino por amor. No tiene hijos sino por amor. No es fiel sino por amor. No por el amor a Dios, por la fidelidad a Dios, por la santidad a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que vivan en santificación. Sino por el amor romántico. No hay una buena película, no hay una buena novela, no hay televisión, no hay un buen estudiante de historia si no estudia las aventuras amorosas. Claro, nuestro Señor creó la intimidad, pero no para ser obsesivo con la intimidad. Si tú no estás, me muero, porque todo es por amor. Y si tú te mueres, yo me entierro contigo, como en las bodas negras. Vistió la calavera de novia y la colmó de besos, y murió recostado sobre ella. Idolatría, vergüenza, infidelidad a Dios, nuestro Señor. Ya no eres tan romántica, ahora me busco otra. Ya no eres tan romántico, me busco otra. Ya no eres tan sexual como aquel modelo o modela. No eres tan atractiva, tan atractivo, tan atrayente.
La voluntad de Dios es la santificación. Y la santificación incluye que se use todo santamente, para la gloria de Dios y para el gozo mutuo, pero no para la obsesión. El hombre se goza con su mujer no solamente en el acto ya íntimo, sexual, claro que se goza de admirarse el uno al otro. Mire, no existió la poesía, la oda, las palabras hermosas, bellas de parte de un hombre hasta que el hombre conoció a su mujer. Y vio a Adán, a la mujer, ¿y qué dijo? Esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Anteriormente Adán había llamado de manera técnica, digámoslo, científica, taxonómica, una nomenclatura, un nombre de los animales. Bueno, sí, su trabajo. Pero no vino lo bello en palabras, el arte, la poesía, hasta que vio a su mujer. Y entonces luego dijo el Señor, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese, está presente ahí, junto, la intimidad, claro, la sexualidad y claro, también la admiración mutua y las palabras bellas. Pero el que santifica es Cristo. El que da vida es Cristo. El que santifica y le da permanencia y continuidad y santidad y gozo y alegría y esperanza al matrimonio es Cristo nuestro Señor en la fidelidad a Dios. No cometerás adulterio, no es simplemente por guardarse en la sexualidad, no, es por fidelidad a Cristo nuestro Señor. No cometerás adulterio, no es simplemente por que le diga bonita a otra mujer. No, es por guardarse santo ante el Señor. De otra manera, entonces, no se cumple, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Volviendo a 1 de Tesalonicenses, capítulo, habíamos dicho, 4. Claro, que os abstengáis de fornicación. Versículo 4. Esto es que cada uno de vosotros sepa tener su mujer en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Claro, también puede tener su mujer en pasión y en concupiscencia. Pero ¿cómo puede ser? Sí, también la puede tener. ¿Cuándo? Otra vez, cuando lo obsesivo es la otra persona. Obsesionado por el cuerpo de la mujer o por el cuerpo del marido. Por las palabras de mujer o por las palabras del marido. Es una crisis matrimonial que no trajo flores, que no se acordó del día de aquel. Toda una crisis, toda una tragedia. Lo convencional. La crisis, la tragedia es pecar, ser infiel a Dios. La crisis, la tragedia no es no acordarse de, qué sé yo, del cumpleaños. Eso son tonterías. La crisis, la tragedia es no acordarse de honrar a Cristo. Es la infidelidad verdadera en el espíritu y también con el cuerpo y con el alma. La tragedia es violar el pacto, los votos. Estarás conmigo en la buena, en la mala, en la salud, en la enfermedad. Ella lo respetará a él y lo obedecerá, no lo humillará. Y él la amará como a su propio cuerpo. Y la cuidará y la alimentará. Para que el propósito de Dios se cumpla, y es que se llene la tierra a sí mismo de hijos y de gente honrosa de Dios nuestro Señor, que honre lo santo, lo bueno y lo justo. Que no se cumpla tal cosa es la tragedia. El corazón puesto entonces en la obsesión de la intimidad, del sexo, del romanticismo, es lo que el apóstol Pablo llama cuando le escribe a Timoteo y dice, las mujeres cargadas de pecadillos, cargadas de romanticismo,
cargadas de obsesión por la intimidad. De eso es de lo que se aprovecha y se quiere aprovechar muy bien los falsos profetas. ¿Falsos profetas en dónde? ¿Está hablando el apóstol Pablo solamente de los falsos profetas, de los pastores en las iglesias? No, ¿de qué se aprovecha precisamente? Los maestros que no temen a Dios en las escuelas de las muchachitas. ¿De qué se aprovechan precisamente los políticos? Como le dice Samuel a los israelitas, quieren un rey como los del mundo. Pues bueno, eso les van a quitar sus hijas y hasta sus mujeres. No cometerás adulterio. Es conocer la verdad y lo santo de Dios nuestro Señor y respetar esa verdad y santo de Dios nuestro Señor, disfrutando de Dios y de su verdad y de sus dones dentro de las esferas que nuestro Señor nos ha dado, dentro del ambiente que nuestro Señor nos da. Por último, versículos 5, 6, 7. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6, que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuestro Señor, que es redentor de todas las cosas, Cristo, ha muerto en la cruz por amor al mundo, para salvar, redimir al mundo, hermanos. La familia redimida es una familia que redime la intimidad. El hogar, el cónyuge con su esposa, redimidos, han redimido bajo Cristo su relación mutua en cuerpo y alma, que no viven ahora por un romanticismo, que si tú no estás me muero, pero tampoco viven por una obsesión, si no te uso, te mato, o me busco otro. Me doy a entender, sino que está redimido mutuamente en honor a Cristo, que no se niegan el uno al otro, porque el negarse el uno al otro es un fraude, es un robo, es no cumplir lo que prometió, el pacto, el voto, sino que redime absolutamente todo bajo Cristo y bajo su evangelio, para gloria y honra de su nombre.